de los deberes. ¿Saben ustedes qué es lo que sienten, qué es lo que padecen los niños por esa sobrecarga? Ansiedad, tristeza, falta de autoestima y en algunos casos pocas ganas de volver al colegio. El Estado es el quinto país de la OCDE que más tareas pone a los niños. Ahí lo están viendo. Nuestros pequeños dedican a la semana 6 horas y media a hacer tareas, casi 2 horas más que la media de los países de la OCDE, que tiene 4,9 horas a la semana. Así que, ¿qué ha ocurrido? Pues que algunas asociaciones han dicho hasta aquí. Huelga de deberes. No vamos a hacer los deberes, los niños no lo van a hacer durante los fines de semana de noviembre. Es una iniciativa que no cuenta con el respaldo de algunas asociaciones, tampoco de los docentes. ¿Y a ustedes qué les parece? La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado cree que los deberes invaden el tiempo libre de sus hijos y por eso instan a las familias a negarse a hacer los deberes durante los fines de semana de noviembre. Arranca, por tanto, la primera huelga de padres y madres contra los deberes. Ya era hora. Ya era hora. Yo respeto lo que esos padres proponen, una huelga, porque sus motivos tendrán. Como no hay otra arma, pues tiene que ser una huelga. Yo creo que sí, que hay que escuchar a los padres y llegar a un acuerdo con la otra parte, en este caso con el profesorado, sin más. Es cuestión de negociar y hablar. Me parece hasta mal. Creo que tienen bastantes vacaciones, bastantes fines de semana, muchos puentes, tienen mucho tiempo para todo. Eso y los maestros también. Pues cuando protestan y eso, pues será porque los padres ahora ya trabajan normalmente los dos en casa y pues eso, disfrutas pocas horas de tus hijos. Mi hija desde luego llevaba una mochila, te hablo hace 35 años, unas mochilas que les dejaban las espaldas como... Era una pasada. Por lo tanto, si hace 35 años estas asociaciones hubieran llamado a la huelga contra los deberes, usted la hubiera secundado. En primera fila. Y estamos hablando de niños que acuden al colegio, pero hoy también nos hemos planteado, frente a la saturación de las extraescolares, hay niños que no pisan los colegios, porque entre 2.000 y 4.000 familias del Estado han optado por educar a sus hijos en casa, ellos mismos. Y si lo comparáramos, por ejemplo, con los 2.200.000 estudiantes estadounidenses que estudian desde casa en Estados Unidos, pues nos quedaríamos bastante cortos. ¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos este tipo de educación está regulado, pero aquí no. Y esto puede suponernos bastantes problemas. ¿Cuáles son? Se los planteamos a una experta, a Madalen Goiría, que es doctora de la UPV y autora de una tesis sobre la situación jurídica de la educación en casa. Madalen, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz. ¿Con qué problemas nos podemos encontrar si decidimos educar a nuestros hijos en casa? Bueno, básicamente la problemática es doble. Por una parte, la que has mencionado hace un momento, que sería el tema de la regulación o el reconocimiento legal, que solemos decir de manera más genérica, y que eso sí que puede llegar a traer problemas. Madalen, perdona, ¿el reconocimiento legal de los estudios o de qué? No, a eso sería la segunda parte. No, el reconocimiento legal de la opción de no enviar a los hijos a la escuela. Sí, porque la enseñanza que estuviera legalmente reconocida esa posibilidad y, por tanto, no entrañara ningún tipo de problemática para la familia si optara por hacerlo. Y el segundo es el que acabas de mencionar. El segundo problema es cómo se consigue una convalidación o homologación del estudio realizado en casa, de la formación recibida en casa, que al no existir un reconocimiento legal previo, tampoco tiene, por tanto, en consecuencia, una posibilidad de homologación. Madalen, pero me gustaría que me aclararas, los niños y niñas que son educados en casa adquieren ciertos conocimientos y mi pregunta es, ¿luego pasan unos exámenes de los del curso común, vamos a decir así? ¿Tienen que presentarse, pongamos, si están o no las reválidas, los exámenes, etcétera, para tener sus títulos? Sí, bueno, en un pasado sí que existían lo que se llamaban los exámenes libres. Desaparecieron con la LOCSE en la década de los 90 del siglo pasado y actualmente solamente existe una posibilidad de una prueba objetiva, pero con 2 años de penalización para la obtención del graduado en educación básica secundaria. Esto sería, en lugar de realizarse con 16 años, como sería el caso de los niñas escolarizados, en el supuesto de que vayan año tras año, esta prueba se produciría a partir de los 18, o sea, con 2 años de penalización. Ya. Oye, y a mí me gustaría saber qué es lo que lleva a las familias a querer dejar a sus hijos en casa. Primero, entiendo que tienen que tener, no sé si tiempo, por supuesto, pero también formación.
En este debate que habéis tenido sobre los deberes, la verdad es que nos pone un poco sobre la pista. Hay ciertas formas de llevar adelante la formación de los niños y niñas en el sistema escolar que hace que muchas familias no se sientan a gusto, que en un sistema muy adultocentrista. Por ejemplo, aquí habéis hecho toda la encuesta y solamente han hablado padres y profesores. No se lo ha preguntado aquí a ningún niño, a ninguna niña. Que de lo que he oído, es que estaban en que clase, al fin y al cabo, no hemos pillado a ninguno. Al fin y al cabo son los interesados en esto, ¿no? Cierto. El problema que tenemos con el sistema escolar y que muchas familias lo ven es que estamos malgastando la infancia de nuestros hijos preparándoles para un futuro que no sabemos cuál va a ser y mientras tanto los estamos haciendo infelices. Porque la infancia es un estado en sí de vivir, no es una preparación para un futuro, es una manera de vivir el presente. Los niños viven el presente y tendríamos que ser felices en el presente con ellos, siguiendo sus intereses, no obligándoles a hacer lo que no quieren hacer, Madalena, y hay desvaciados. Hay gente que está en contra de este tipo de educación y dice, es que así los niños no socializan, porque en el cole están con otros niños, aprenden que hay unas normas, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo rebates ese argumento? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con que la palabra socialización quiera decir eso exactamente. Si socializar quiere decir estar en una misma aula con niños exactamente de tu misma edad, necesariamente con esos niños y niñas que igual ni les aguantas al cabo durante todo el día una serie, muchísimas horas, sino que igual la socialización es algo distinto, ¿no? Ese tipo de socialización que he descrito no se da en la educación en casa, obviamente, pero se da otro tipo de socialización más natural, más del niño incorporado a la vida externa con otros niños de edades diferentes, con padres familiares, vecinos o comerciantes de la zona. Muy bien, pues esas familias además tienden a crear redes de apoyo mutuo, tienden a juntarse, a hacer encuentros. Ellos saben que es una necesidad fundamental y entonces están volcados en la necesidad de unirse unos con otros. Pues Madalena, te voy a dar las gracias por atendernos. Milla Esker, nada. todavía nos quedan muchas dudas, ¿eh? No descarto yo que volvamos a hablar. Venga, agur.